The zombies are coming. Tengo una teoría extraña sobre plantas versus zombies y esta es que ¿creen ustedes que la bipetidora pueda ser una clase de experimento planta zombie que salió mal? Pues bien, la descripción del primer juego de esta nos dice así: sí, soy Géminis, afirma la bipetidora. Uy, qué notición, teniendo dos cabezas salta a la vista. Tener otra cabeza en la crota me viene de perlas con mi trabajo. Y esto es justo tal como si creyera que nació en una fecha específica, ya que nos dice que es Géminis y que el hecho de tener dos cabezas es algo no fuera de lo común. Pero lo interesante está en que estas dos cabezas en la primer parte de este juego tienen una sola conciencia, pero ahora en cuanto a la segunda entrega, la descripción de esta nos dice así: me toca usar las cejas, dijo la delantera. Vale, nos las repartiremos, dijo la trasera. Crecieron con apenas 2 minutos de diferencia y la guerra de las cejas es eterna. Tal como si justo ahora fueran una especie de gemelos unidos, ya que incluso cada cabeza tiene un nombre aquí, pues la delantera se llama Fronty y la trasera se llama Baki, en lugar de ser un solo ente llamado bipetidora con una sola conciencia como el juego anterior, ya que aquí cada cabeza tiene su nombre y sí, juntos son bipetidora, pero aún así actúan como dos entes unidos. Pero ahora sí, en cuanto a la teoría, esta nos dice así: podría ser que el Dr. Zomboss del juego ha llegado a utilizar en el pasado plantas muertas para estudiar sus vidas y tratar de descubrir una cura para la enfermedad zombie, ya que se sabe que estas no tienen el virus. Por lo que al morir un humano se sabe que este se convierte en zombie, pero al morir una planta se sabe que esta no se convierte como en un tipo planta zombie o algo así. Por lo que tal vez de ahí los zombies quisieron como buscar un antídoto para que se pudieran curar, ya que las plantas al no tener el virus y saber que al morir no lo contraen, obviamente en ellas tenía que haber un antídoto, pero ya veremos más adelante que esto no sucedió así. Pues todo indica que el Dr. Zomboss, en esta búsqueda de una cura, hizo experimentos con las plantas y las trató de regresar a la vida, aquellas que ya habían muerto en batalla, y una de estas maneras fue reconstruyendo las partes que se iba encontrando, siendo de ahí por qué Bipetidora tiene dos cabezas, ya que es una reconstrucción que al tomar conciencia lo hizo sin recuerdo alguno, tal como si justo acabara de nacer. No recuerda nada de estas dos plantas que la conforman y justo en el juego el Dr. Zomboss tiene el título de Doctor en Tanatología, que en una definición más concreta esta es el estudio de la vida que incluye la muerte, en donde el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal, por lo que se sabe que justamente a lo que se dedicaba este doctor era estudiar específicamente la vida y la muerte, tal como justamente es el virus zombie y lo que hacía con las plantas, o bueno, al menos que yo supongo que hacía con las plantas. Y esto fácilmente se podría relacionar con la búsqueda de una cura para este virus, ya que también es dueño de una empresa llamada Zomboss Inc., que aunque se desconoce a qué se dedica esta empresa, es muy posible que ese lugar en donde experimentaba tanto con las plantas como con los zombies, ya que después de todo, según su título, tendría que ejercer una carrera que llevara experimentos de este tipo, cosa que como no resultó como él esperaba, por eso mejor optó por crear robots para comer cerebros, ya que simplemente se resignó al saber que no existiría una cura y mucho menos con la ayuda de las plantas, por lo que mejor decidió sí comer cerebros, ya que era la única manera de sobrevivir, y ya sabemos que justamente con esta decisión se hizo enemigo de las plantas, pero pues bueno, para él no quedaba de otra, es morir de hambre o comer cerebros, y ya que ahora es un zombie, pues esto es algo que sí tolera. Aunque como ya dije, todo indica que en el pasado fue un humano o un zombie, no sé cuál de las dos sería la correcta, con la esperanza de que todo esto se pudiera solucionar, ya que si tiene el título lo más posible es que lo tuvo de humano, tal vez cuando apenas los zombies estaban emergiendo y él tenía la esperanza de curar a su familia, a sus amigos, etc. Pero ya sabemos que hasta él incluso finalmente terminó convirtiéndose.
O quién sabe, tal vez hasta él es el culpable del virus zombie, ya que tomando en cuenta que pudo tener el título cuando todavía era un humano, tal vez justamente tratando de estudiar que la vida concluye en la muerte y en búsqueda de una tipo inmortalidad para la humanidad, terminó creando esta pandemia mundial, siendo justamente esa la razón por la cual las plantas son inmunes, ya que esta supuesta inmortalidad tal vez iba dirigida simplemente a los humanos, pero cuando el experimento se salió de control, por consecuencia también solamente los humanos fueron las víctimas. Así que Bipetidora fue tal vez solo quizá el experimento de una repetidora y un lanzaguisantes muertos en batalla, que al unir sus partes y regresarlos a la vida, estos creyeron que acababan de nacer, y como no hubo una explicación alguna de su inmunidad hacia el virus zombie, pues el Dr. Zombos no pudo crear una cura. Y tal vez simplemente la razón por la cual las plantas son inmunes es simplemente por eso, porque son plantas y nada más. Y como justamente la inmunidad es ser una planta, pues al Dr. Zombos, al saber que esto es algo que jamás él lograría, simplemente se resignó a comer cerebros, y justamente entre más come cerebros, más el virus zombie se va apoderando de él, siendo de ahí la razón de por qué conforme vamos avanzando en los niveles del Plantas vs Zombies 2, cada vez se le ve un poco más demente. Pero esperen, sé que todavía quizá tienen sus dudas, y es que dejé justamente la mejor parte para el final y lo que podría reforzar fuertemente esta teoría, y esto es el trasfondo de Virasol, pues su descripción en el almanaque nos dice así: fue una noche de demencia en un laboratorio secreto lo que la creó. Los truenos retumbaban, las luces centellaban, incluso el viento aullaba de enfado ante tan terrible abominación, pero de nada sirvió. Virasol estaba vivo, y recuerdan que justamente les dije que en el juego el Dr. Zombos tenía un título en tanatología, pues todo indica que fue justamente el Dr. Zombos quien unió dos girasoles, esto como lo dice su descripción, una noche en uno de sus laboratorios de la empresa Zombos Inc., que justamente les dije que tenía, de la cual justamente se desconocen sus proyectos, pues este tipo de experimentos seguramente son secretos en este mundo. Así que justamente parece ser Virasol quien podría confirmarnos esto que les dije de la Bipetidora, ya que si nos fijamos bien, Virasol parece tener, al igual que Bipetidora, una conciencia como si acabara de nacer, justamente cuando nos dicen que sí, fue un experimento y no recuerda nada de las dos plantas que fue en el pasado, cuando justamente aquí se nos confirma que fue un experimento. Y aunque no se nos dice quién fue, creo que con esta teoría ya queda claro quién lo pudo haber realizado, y Bipetidora parece tener la misma condición, que a pesar de ser experimento, tiene una conciencia como si sus partes recordaran justamente lo que sucede cuando acabaron de nacer por segunda vez, y no recuerdan nada de lo que fueron en el pasado. Pero algo que ya nos dejan claro en el Plantas vs Zombies 2 es que cada parte ahora sí tiene su propia conciencia, y no es como en el 1 que era una sola planta y tenía como dos cabezas. Aquí sí se nos deja en claro como que cada parte es una planta diferente pero están unidas. Eso me parece que fue más bien como una corrección en el lore del juego. Pero al menos ya sabemos en qué terminaron gran parte de los girasoles, lanzaguisantes, de repetidoras y tal vez otras plantas perdidas en batalla, siendo así que por eso plantas de este tipo hay muchas, ya que el Dr. Zombos las pudo crear como en conjunto, siendo así que no sean como una planta exclusiva o la vean como algo extraño en el juego, la ven como algo normal, puesto que de su tipo ya hay varias. Aunque eso sí, no creo que plantas como petacereza, solo por tener dos cabezas, también sean como experimentos, ya que plantas de este tipo sí parecen ser así naturalmente, tal como justamente es el caso de bulbo de bolero, racimo de uva, entre otras que podemos ver en el juego, ya que para no entrar en detalles simplemente les diré que ya investigué un poco y todo indica que estas sí son simplemente plantas con más de una cabeza,
Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de eso de que Bipetidora podría hacer un experimento junto con Virasol y que justamente el Dr. Zombos tiene como un poco de trasfondo, siendo quien las pudo haber creado, o como ya les dije, haber creado el virus zombie, ya que aunque esto no es algo que se explore tal cual en el juego, ya que bueno, es un juego, no es como tampoco una serie tal cual en la que nos puedan hablar de este tipo de lore, pero sí que entre líneas nos van dejando este tipo de pistas. Sería interesante, ¿no? Que tuviéramos como un tipo de serie animada de cortitos y así al menos podamos explorar más un poco del lore de las plantas o algo de sus historias que no nos pueden contar tal cual en los juegos, ya que eso sí sería demasiado interesante. Pero ustedes díganme qué opinan de esto, los estaré leyendo en los comentarios y por mi parte esto sería todo, hasta la próxima.